Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar del ciclo de webinars que estamos haciendo en relación con el estudio de la diabetes, los principales estudios que se han publicado a lo largo de la historia. En el día de hoy tenemos el estudio UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study, en español, estudio prospectivo de la diabetes del Reino Unido. Este fue un estudio que duró 20 años y realizó seguimiento al paciente diabético de acuerdo con el control intensivo de la glucosa. Entonces, les queremos primero presentar nuestros controles de calidad internos y externos para hemoglobina 1C. ¿Cómo medimos cómo hacemos seguimiento al paciente diabético en la práctica clínica? Pues utilizamos la molécula hemoglobina 1C. ¿Y cómo aseguramos a los médicos y a los tomadores de decisiones que ese resultado que ellos reciben con el que toman decisiones son confiables y son clínicamente útiles? Utilizamos entonces los controles de calidad. Quick trabaja con Biorad para controles de calidad interno. Tenemos el control 740. Nuestro control es liofilizado, es decir, nos va a permitir una mayor facilidad en el transporte del control para aquellos lugares en los que tal vez tenga que demorarse más tiempo el transporte o en que la temperatura sea elevada. La matriz es sangre total humana y la estabilidad, una vez reconstituido el control, es de 7 a 10 días si se almacena de 2 a 8 grados centígrados. Los analitos que incluye este control está pues la hemoglobina total glicada, la hemoglobina total, la hemoglobina A1, la hemoglobina A1C, que es nuestra protagonista de hoy, y la hemoglobina F o fetal. El catálogo de este control es el 740. Vienen 3 duplas, 3 controles nivel 1 y 3 controles nivel 2. Cada uno 0,5 mililitros que alcanza suficiente para las corridas diarias de laboratorio para hacer seguimiento de este analito. En cuanto al control externo, les ofrecemos nuestro programa QAP, Quality Assurance Program. Tenemos el programa de hemoglobina glicosilada, que estudia los analitos glicohemoglobina total, hemoglobina 1, hemoglobina total, hemoglobina 1C y la hemoglobina F, las principales hemoglobinas que analizamos. Tiene una frecuencia bimestral. Cada 2 meses el laboratorio va a reportar sus resultados e incluye 6 viales de 0,5 ml. El total de las muestras va a ser 6 porque se envían cada 2 meses. Nuestro programa QAP incluye informes amigables y de fácil interpretación. Realizamos certificados a aquellos participantes que participen, valga la redundancia, en nuestro programa. Realizamos un resumen de desempeño por ronda, es decir, cada 2 meses con el análisis de estas muestras entregamos un informe al laboratorio. Utilizamos una matriz conmutable, homogénea y estable, e incluimos indicadores de competencia técnica para el reporte de calidad de los laboratorios. La carga y la descarga de los resultados es muy fácil, se puede acceder en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo. Tenemos una aplicación QAP Online, el laboratorio tiene sus credenciales, ingresa con su usuario y contraseña, sube los resultados y en los próximos días puede descargar allí mismo su reporte de evaluación. Realizamos reportes subgrupo. Esto es bastante útil para aquellos laboratorios que tienen varias sedes a nivel nacional o inclusive en la misma ciudad. Realizamos algunos de nuestros clientes asesorías personalizadas para ayudar en el análisis de este reporte de control de calidad externo. Realizamos ciclos anuales y una de las ventajas de nuestro programa QAP es que el laboratorio puede iniciar cuando él desee. No tenemos una fecha específica que sea en enero, cada vez deben empezar, y si se afiliaron en abril, entonces perdieron las muestras del primer trimestre. No, el año se cuenta a partir de que el laboratorio solicita y se inscribe a nuestro programa de control de calidad externo. Entonces, bueno, pues damos inicio a nuestra charla de hoy, UKPDS. El speaker de hoy es el doctor Daniel Ruiz, él es médico de la Universidad de los Andes.
Adelante, doctor Daniel. Bueno, hola a todos. Así como ya Ana Valentina introdujo, hoy vamos a continuar nuestro ciclo de webinar sobre las aplicaciones de la hemoglobina glicosilada A1C, continuando con la revisión del estudio UKPDS. Es un estudio muy importante porque es un punto de referencia actual para el control de la diabetes mellitus tipo 2. Para esta revisión nos basaremos en estos 3 estudios que resumen los hallazgos significativos de la cohorte en varios puntos de seguimiento. Y abordaremos el tema partiendo de las generalidades del estudio, cuál fue la población, la intervención, los resultados evaluados, los resultados relevantes. Vamos a mencionar un poco de sus implicaciones y limitaciones y cuáles fueron los puntos claves que propuso en el manejo de la diabetes. Para entrar en materia, lo primero que hay que mencionar es que este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado. Perdonen, acabo de darme cuenta que no se está compartiendo la presentación, entonces vamos a compartir la presentación. Me disculpo por los inconvenientes, tuvimos aquí dificultades reproduciendo la presentación en sus pantallas, pero entonces, con lo que veníamos diciendo, veníamos hablando sobre las generalidades del estudio UKPDS. Lo primero que había que mencionar es que este fue un ensayo clínico aleatorizado controlado que se llevó a cabo en el Reino Unido entre 1977 y 1997 en 27 centros de atención primaria y hospitales de esta región. El objetivo principal de este estudio era evaluar la eficacia de diversos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en la prevención de las complicaciones de la diabetes tipo 2. Fue un estudio muy importante porque permitió establecer pautas clínicas para el manejo de estos pacientes, al igual que permitió entender más un poco la fisiopatología de la diabetes y permitió el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos. ¿Cuáles fueron los objetivos que se planteó el UKPDS? Principalmente, evaluar la eficacia y la seguridad de diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con diabetes tipo 2, determinar el impacto del control glicémico intensivo en la prevención de complicaciones micro y macrovasculares, evaluar el efecto de diferentes factores de riesgo como la hipertensión arterial y la dislipidemia en el desarrollo de complicaciones relacionadas a la diabetes tipo 2 y evaluar cuál fue el impacto del tratamiento en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, respecto a los métodos, lo primero que tenemos que mencionar es la población. La población fueron pacientes diabéticos tipo 2 con edades entre los 25 y los 65 años reclutados en estos centros del Reino Unido. Y los criterios de inclusión para homogeneizar a la población fueron los siguientes. Precisamente tener diabetes mellitus tipo 2, que su diabetes de los pacientes hubiera durado menos de 3 años desde el inicio del diagnóstico de estos pacientes, que tuvieran una hemoglobina glicosilada en la línea de base entre el 6% y el 15%, y que estos pacientes fueron capaces de realizar cambios en su dieta y en su ejercicio. Se excluyeron pacientes que tuvieran diabetes tipo 1, pacientes con enfermedad hepática, insuficiencia renal o enfermedades cardiovasculares inestables. ¿Cómo fue el reclutamiento y la aleatorización? Bueno, muy bien, según esta gráfica, el reclutamiento inició en 1977 y se extendió durante 10 años hasta 1987. Al final de este año se habían incluido 5.102 pacientes que se aleatorizaron. Ya veremos un poco más de la aleatorización. Y estos pacientes se siguieron hasta 1997, 10 años después. Terminaron el seguimiento 3.867 de estos 5.102 pacientes. Posterior a eso se hizo un seguimiento adicional de 10 años del 80% de estos 3.867 pacientes. Esta gráfica muestra a detalle cómo fue la aleatorización.
Entonces ya vimos que se habían incluido 5.102, pero de esos se excluyeron 744 por tener la glicemia glicosilada, la hemoglobina glicosilada encima del criterio de inclusión y 149 por tener la hemoglobina glicosilada por debajo del criterio de inclusión. De manera que quedaron 4.209 pacientes que se aleatorizaron y presten atención a esta parte, esto es muy importante, en estos tres grupos. Grupo de terapia intensiva. Y el grupo de terapia intensiva eran dos grupos. El subgrupo de terapia intensiva con sulfoniluria e insulina y el subgrupo de terapia intensiva con metformina, el que observamos en rojo y el que observamos en verde. El grupo de terapia convencional era el grupo azul. Luego sus pacientes se siguieron hasta el final del ensayo en 1997. ¿Cuáles fueron entonces una por una las terapias evaluadas? Primero que todo, las sulfonilurias. Se utilizó un esquema de dosis única diaria de glibenclamida o clorpropamida. Iniciaban a una dosis que luego se iba titulando conforme se pudiera alcanzar el resultado objetivo en la hemoglobina glicosilada. Ya veremos cuál era. En el grupo de insulina, el paciente recibía varias dosis de insulina al día y recibía una dosis de insulina ultralenta o NPH una vez al día y recibía insulina de acción corta, que en este caso era la insulina regular, antes de las comidas en caso de que las glucometrías estuvieran fuera de metas. El grupo de metformina utilizó un esquema multidosis al día, varias dosis repartidas en el día, y también iniciaban a una dosis mínima y luego iban aumentando conforme fuera necesario hasta lograr el objetivo glicémico. Las terapias no farmacológicas básicamente consistían en consejerías a estos pacientes en estilo de vida, tanto en dieta como actividad física. A estos pacientes en dieta, ¿qué se les recomendaba? Se les recomendaba disminuir en un 30% el consumo de grasas, en un 10% el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo de fibra. ¿Cuáles eran las recomendaciones de ejercicio? Se les recomendaba realizar actividad física moderada a intensa, 30 minutos al día, la mayor cantidad de días posibles a la semana, y además se les indicaba ir aumentando la intensidad de ese ejercicio conforme el cuerpo se iba acostumbrando. Y bien, ya vimos que los dos grandes grupos de intervención o tres grandes grupos de intervención fueron terapia convencional y terapia intensiva. La terapia convencional en general consistió en modificaciones en la dieta y el ejercicio de los pacientes, lo que se considera como hábitos de vida saludable, y solamente a estos pacientes se les daba hipoglucemiantes orales en caso de que presentaran síntomas de hiperglucemia. El objetivo de hemoglobina glicosilada A1C para estos pacientes era por debajo del 9%, bastante laxo. No así el grupo de terapia intensiva, fuera con insulina o sulfoniluria, fuera con metformina, incluía un esquema de múltiples monitorizaciones al día con glucometría, realizadas por el mismo paciente. Los pacientes que recibían insulina, pues como ya dije, recibían múltiples dosis al día en un esquema basal bolo correctivo, y el objetivo era una hemoglobina glicosilada lo más cercano posible al 6%, en general menor al 7%. ¿Y cuáles fueron los resultados evaluados? ¿Qué buscaban evaluar? Entonces, resultados microvasculares, macrovasculares y una miscelánea de otros resultados. ¿Cuáles eran los microvasculares? La retinopatía diabética, la aparición y la progresión de la nefropatía y la neuropatía diabética. ¿Cuáles eran los macrovasculares? Pues en este grupo se incluyó la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular y la mortalidad por cualquier causa. El otro grupo eran una serie de endpoints como el impacto del medicamento o del manejo en la calidad de vida. En un resultado que se denominó, como dice aquí, cualquier resultado relacionado con la diabetes, en todo este endpoint que se denominó de esta forma, se incluían todos estos eventos que se ven en la presentación: muerte por diabetes, infarto de miocardio
no fatal, falla cardíaca o angina, ACV no fatal, amputación, falla renal, fotocoagulación de la retina, hemorragia vítrea, extracción catarata. Todos estos eventos se incluyeron para el análisis en el ítem que se llama cualquier resultado relacionado con la diabetes. Y en el ítem que se llama cualquier muerte relacionada con la diabetes, se incluyó en cambio infarto de miocardio fatal, muerte súbita, ACV fatal, muerte por enfermedad vascular periférica o por enfermedad renal o muerte por hipo o hiperglicemia. Muy bien, ahora, ¿cuáles fueron los resultados relevantes, precisamente relevantes? Lo primero que hay que identificar es cómo estaban esos pacientes en su línea de base. De esos 4.109 pacientes que se incluyeron, esta tabla nos dice que la edad media fue de 53 años, que hubo una proporción equivalente entre hombres y mujeres en los pacientes, porque el 47% eran mujeres y el 53% eran hombres. No así, la gran mayoría eran blancos caucásicos y la gran minoría eran afrocaribeños, indios y asiáticos. Estos pacientes en su mayoría tenían sobrepeso, tenían en su mayoría hipertensión, tenían en su mayoría LDL elevado y colesterol HDL bajo. Respecto a la prevalencia de complicaciones microvasculares en la línea de base, es decir, los pacientes que antes de la intervención ya tenían complicaciones, pues los artículos dicen que entre hombres y mujeres no hubo tanta, las mujeres tenían menor prevalencia de retinopatía y proteinuria, pero por ejemplo esta tabla nos dice que al subclasificar por los grupos de intervención, vemos que tanto la retinopatía como la nefropatía expresada en proteinuria se distribuyó de una forma homogénea en todos los grupos. Nuestro principal punto de hoy, el control glicémico. ¿Cómo se logró el control glicémico en cada uno de los grupos de intervención? Pues bien, esta gráfica es muy sencilla, nos muestra en el eje de las X los años de seguimiento a partir de la aleatorización y en el eje de las Y se muestra el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Las líneas grafican el control glicémico del grupo convencional en blanco y del grupo convencional en intensivo. Y vemos que el grupo intensivo tuvo una hemoglobina glicosilada media de 7% versus el grupo de terapia convencional que fue de 7.9%, una diferencia significativa. Esta gráfica desglosa un poco más esos resultados. ¿Por qué? Porque nos grafica para la parte A el porcentaje de hemoglobina glicosilada y los años de seguimiento para el grupo de terapia intensiva con sulfoniluria e insulina. Y en su parte B lo mismo, pero para el grupo de terapia intensiva con metformina. Y ambos se comparan con el grupo de terapia convencional. Y obtuvieron resultados muy interesantes. En la parte A, la terapia intensiva con sulfoniluria e insulina, al comienzo del seguimiento se observó una diferencia que, si bien fue estadísticamente significativa, de una mayor reducción o mejor control de la hemoglobina glicosilada en el grupo de terapia intensiva, luego al seguimiento ese efecto de mejor control de hemoglobina glicosilada se tendía a perder, porque miren que esta P de 0.13 no es estadísticamente significativa. Ahora, por el otro lado, en el apartado B, el grupo de metformina desde el inicio del seguimiento logró un mejor control glicémico estadísticamente significativo respecto al grupo de terapia convencional. Y además, durante el seguimiento, ese mejor control glicémico se seguía manteniendo. Pues miren que esta P es estadísticamente significativa. Respecto a las complicaciones microvasculares. Ahora este apartado muestra el riesgo de sufrir cualquier complicación microvascular, recordemos, nefropatía, retinopatía, neuropatía, E menciona para el grupo de terapia intensiva con sulfonilurea e insulina y F menciona para el grupo de terapia intensiva con metformina. ¿Y qué se obtuvo? También, siempre la comparación es el grupo de terapia convencional. ¿Qué se obtuvo? Muy bien, por el lado de la terapia intensiva con insulina sulfonilurea, hubo una reducción del riesgo de sufrir cualquier enfermedad microvascular en todos y cada uno de los puntos de seguimiento. Ahí lo pueden ver, los puntos azules y el promedio en rojo. Y en todos esos puntos de seguimiento
esa disminución en el riesgo fue estadísticamente significativa, pues aquí vemos que no toca ninguna de las rayas de los intervalos de confianza al 1. Por su parte, la metformina también logró una tendencia a la reducción del riesgo de enfermedades microvasculares, pero miremos entonces los intervalos de confianza, que son las líneas que rodean a cada uno de los puntos. Estos intervalos de confianza ya tocan la línea de insignificancia estadística, de manera que aunque hubo una tendencia, esa tendencia no fue estadísticamente significativa. Esto es un gran resumen de las complicaciones microvasculares, porque vemos que están de nuevo graficados los años de seguimiento en el eje de las X y el porcentaje de pacientes con un evento microvascular, fuera falla renal, muerte por falla renal, hemorragia vítrea, fotocoagulación, los que ya habíamos definido. Y las líneas, vemos que la línea blanca es el grupo de terapia convencional y la línea azul es el grupo de terapia intensiva. En general, el grupo de terapia intensiva global, tanto de metformina como insulina sulfonilúrica, tuvo una reducción del 25% del riesgo de sufrir cualquiera de las complicaciones microvasculares aquí mencionadas. Y además, esta reducción fue estadísticamente significativa. Veamos que el intervalo de confianza aquí puesto no incluye el 1 o insignificancia. Respecto a las complicaciones macrovasculares, ¿qué es lo que se menciona en estas 4 tablas? En estas 4 gráficas se ve para terapia intensiva sulfoniluria insulina y terapia intensiva con metformina. Se ve los resultados del endpoint que habíamos mencionado, que era cualquier resultado relacionado con la diabetes. Y se ve el resultado de infarto de miocardio. Entonces, para el grupo de metformina es el B y el D. Para el grupo de metformina vemos que hubo también una reducción del riesgo de sufrir cualquier evento relacionado con la diabetes. Ya vimos cuáles eran. Esa reducción fue positiva para el grupo de terapia intensiva con metformina en todos los puntos del seguimiento y fue estadísticamente significativo. A su vez, también hubo una disminución del riesgo de sufrir infarto de miocardio en todos los puntos del seguimiento para los pacientes con terapia con metformina respecto al grupo de terapia convencional. Ahora, ¿qué pasó con los del grupo de terapia intensiva con sulfonilura insulina? Vemos que también, sí, claro, están los puntos graficados hacia el lado inferior que favorece a la terapia intensiva, es decir, hubo una tendencia a la disminución del riesgo de infarto de miocardio, aquí en la tabla C. Pero, de nuevo, fue estadísticamente no significativo. Cabe aclarar que estadísticamente significativo no siempre quiere decir que no sea clínicamente significativo. Aquí entran a jugar varios aspectos del tamaño de la población y del poder del estudio para sacar conclusiones. Entonces, esto no es que porque un resultado en un estudio no es estadísticamente significativo, es del todo concluyente como clínicamente significativo. Pero pues estos son los resultados y hay que mencionarlo. Continuando con las complicaciones macrovasculares, las anteriores gráficas hablaban del seguimiento inicial. Esta tabla muestra el seguimiento posterior. Los resultados siempre los vemos como seguimiento inicial y seguimiento posterior. Es decir, posterior fue cuando se acabó como tal el seguimiento en 97 y el seguimiento posterior fueron los 10 años posteriores a 1997 y esta gráfica es la que muestra esos resultados como fueron. ¿Qué nos dicen? Respecto a las complicaciones macrovasculares, que para el grupo de sulfonilura insulina, aunque previamente no habían tenido una disminución del riesgo estadísticamente significativa, a posteriori, en el seguimiento posterior, sí hubo una reducción del riesgo de infarto agudo del miocardio y de muerte por cualquier causa, del 15% para el primero y del 13% para el segundo. Y para el grupo metformina, que recordemos que al inicio ya había tenido una diferencia
una disminución significativa en ese riesgo. En el seguimiento posterior, esa reducción se mantuvo y miren que no es despreciable, fue un 39% de reducción de riesgo de infarto agudo del miocardio y 36% de reducción del riesgo de muerte por cualquier causa. También aquí tenemos otra gráfica que es un gran resumen de todos los endpoints agregados que se evaluaron en LUCA-PDS. Miremos que se incluyeron cualquier evento relacionado con la diabetes, muerte relacionada con la diabetes, mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, ACV y enfermedad microvascular. Todos los outcomes que dijimos que se había evaluado en LUCA-PDS. Se grafica el riesgo relativo de sufrir cada uno de esos endpoints. Y en esta gráfica vemos que cuando el punto se ubica hacia su izquierda, favorece a la terapia intensiva, sea con metformina o sea con insulina. Y que cuando el punto se ubica hacia su lado derecho, se favorece al grupo de terapia convencional. Y bueno, ¿qué encontramos? Lo primero y más evidente es que el grupo de complicaciones microvasculares tuvo una reducción en su incidencia en el grupo de terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que la terapia intensiva favorece la prevención de las complicaciones microvasculares. ¿Y qué pasó con los demás? Pues vemos que los demás también hubo una tendencia a favorecer a la terapia intensiva. Es decir, la terapia intensiva previene esos resultados. Pero vemos que de nuevo los intervalos de confianza tocan el punto del 1. Es decir, que estos otros 4 resultados no tuvieron significancia estadística. Bueno, ahora hablemos de los factores de riesgo. En este estudio se encontraron resultados respecto a la hipertensión. Este subanálisis lo que buscaba era averiguar si un control estricto de la tensión arterial se relacionaba con menores eventos en mortalidad. ¿Y cómo definieron un control estricto de tensión arterial? Lo definieron como presión sistólica menor a 150, presión diastólica menor a 85, y el grupo de control laxo de la tensión arterial era una meta de tensión arterial sistólica menor a 180 y una diastólica menor a 105. Ahora, ¿qué encontraron? Nuevamente esta gráfica ubica los años de seguimiento en la X y el porcentaje de eventos fatales. Y las dos líneas, la blanca y la amarilla, por el lado grafican al grupo de control laxo de la tensión arterial y la amarilla grafica al grupo de control estricto. ¿Y qué es lo que vemos? Que en general en el grupo de control estricto hubo una reducción del riesgo de sufrir cualquier evento fatal en un 32%, que además fue estadísticamente significativo. Entonces, para resumir todos estos números y gráficas, ¿cuáles son las implicaciones de este estudio? Primero, que el tratamiento intensivo con metformina reduce significativamente el riesgo de las complicaciones cardiovasculares mayores y microvasculares. Y además, el control intensivo de la presión arterial en pacientes con diabetes tipo 2 se asocia con una reducción en el riesgo de complicaciones para estos pacientes. Y además, estos resultados en general apoyan el concepto actual de utilizar metformina como primera línea en los pacientes diabéticos tipo 2. Ya vemos esto en parte de dónde viene. Pero ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Este estudio tuvo una limitación y es que no fue enmascarado, de manera que tanto los pacientes como los investigadores sabían en qué grupo de terapia de intervención estaban asignados. ¿Y esto por qué es problemático? Pues porque puede inducir un sesgo de expectativa en los resultados. En este grupo, además, como ya escuchamos, se excluyeron pacientes con enfermedad renal avanzada. Todos los pacientes eran, entre comillas, jóvenes de tener diabetes.
no tenían enfermedad renal avanzada. ¿Y esto por qué es problemático? Pues porque empieza uno a dudar de la generalizabilidad de los resultados que aquí se obtuvieron, de la validez interna y externa de estos resultados. Y además, otra limitación que hubo fue que se evaluó el efecto de cada una de las intervenciones, pero no se evaluó qué tan seguro eran esas intervenciones para los pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, ¿cuáles son las grandes conclusiones? La más obvia es que el control glicémico reduce significativamente las complicaciones, sobre todo con metformina, porque ya vemos que la insulina y la sulfoniluria, aunque inicialmente disminuyen ese riesgo, posteriormente no se observa que ese riesgo permanezca. Además, que para los pacientes diabéticos tipo 2 es muy importante el control de los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la dislipidemia, que esta vez no la mencionamos, pero en general el control de todos los factores de riesgo. Y ya como siempre para recordar, nuevamente hacer énfasis en que este es un estudio de referencia para el manejo de la diabetes y que en este estudio se midió la hemoglobina glicosilada usando el método HPLC. Recordar que las dos organizaciones más importantes que existen para la estandarización de los resultados de hemoglobina A1C son la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine y el National Glycohemoglobin Standardization Program, el NGCP. Son entidades muy importantes porque lo que hacen es estandarizar los resultados que en la actualidad se obtienen de hemoglobina glicosilada respecto al UKPDS, pero también respecto al EDIC y al DSST que ya revisamos en el webinar pasado. Y esta gráfica muestra cuáles son en la actualidad los métodos que se utilizan en todos los laboratorios certificados por la NGCP para medir la hemoglobina glicosilada. Vemos que el 65% usa HPLC, 40% el método, el ensayo de Bio-Rad, y el resto pues usa otros ensayos. Estas fueron las referencias de los artículos que utilizamos para apoyar esta revisión y si tienen dudas adicionales o comentarios que quieran hacernos llegar adicional a este espacio de webinar, lo pueden hacer mediante estos canales. Muchas gracias. Ahora vamos a resolver las preguntas que surgieron durante este webinar. Muchas gracias, doctor Daniel, por compartirnos los resultados tan interesantes de este estudio UKPDS, que sin duda significaron un antes y un después en la conducta clínica de los pacientes con diabetes. Los invitamos entonces a compartir sus dudas por medio del chat de esta reunión y a diligenciar la encuesta de satisfacción que está en el chat también de la reunión. Mientras se animan nuestros participantes a documentar sus preguntas, les queremos compartir nuestro portafolio de productos y servicios, una parte relacionada con los dispositivos médicos que tenemos para el análisis de hemoglobina A1C para el seguimiento del paciente diabético. Este portafolio lo pueden encontrar en la página web de Quick, www.quick.com.co. Y tenemos una sección específica para los dispositivos médicos de hemoglobina A1C. Como lo comentaba el doctor Daniel, HPLC, en español cromatografía líquida de alta resolución, es el método estándar para el análisis de la hemoglobina A1C en el paciente diabético. Quick le ofrece a los laboratorios 3 soluciones para la evaluación de esta molécula. Tenemos el analizador D10, el Variant 2 Turbo y el D100. Los 3 trabajan por cromatografía líquida de alta resolución. Por una parte, tenemos entonces el D10. Dentro de las ventajas que tienen nuestros analizadores es que
no tienen interferencias con las hemoglobinopatías más comunes que presentamos, la hemoglobinopatía S, C, D y E. En el caso de Colombia, por ejemplo, en la región Bayuna o el Valle por Cali o Popayán, se ha evidenciado bastante prevalencia de pacientes con hemoglobinopatías. En este caso, nuestras metodologías no van a alterar sus resultados de hemoglobina 1C en aquellos pacientes que tengan estas variantes de hemoglobina. Por el contrario, va a facilitar su diagnóstico y su identificación para un tratamiento oportuno en estos pacientes. El D10 entonces tiene un tiempo de procesamiento de muestra de 3 minutos, es decir, 20 muestras en 1 hora y 10 minutos, y la columna tiene una duración de 400 muestras, luego se debe cambiar. Es un procedimiento bastante sencillo. Tenemos capacidad para analizar 10 muestras por corrida. Aquí en la parte derecha del analizador vemos pues la bandeja de entrada. Ahí ingresamos el rack. Aquí está nuestro reactivo 1, reactivo 2 y el wash. La muestra que utiliza sangre total, no se requiere destapar los tubos. Y pues realiza la separación y determinación del porcentaje relativo de las hemoglobinas que mencionamos. Todos estos analizadores tienen certificación vigente por la NGSP y la IFSC. Aquí a la derecha, en la parte inferior derecha, observamos el cromatograma que nos arroja nuestro analizador para el análisis de resultados. Como segunda opción, les presentamos el Variant 2 Turbo, también de Bio-Rad, hemoglobina, cromatografía líquida de alta resolución. El Variant 2 Turbo es para aquellos laboratorios que tengan un volumen de muestras mayor. Tiene un tiempo de procesamiento de 97 segundos, aproximadamente minuto y medio, lo que nos indica una cantidad de 40 muestras de procesamiento en 1 hora. La columna nos dura 2.500 muestras. Posterior a ello se realiza el cambio de columna, que nuevamente es un procedimiento bastante fácil, dura menos de 10 minutos. El Variant 2 Turbo tiene capacidad para analizar 100 muestras de corrido. Aquí en la parte derecha observamos la bandeja de entrada. Se pueden colocar 10 racks de 10 muestras cada uno. No se requiere destapar los tubos, puede ser sangre total. Y igual que el de 10, no va a tener interferencia el resultado de hemoglobina 1C en aquellos pacientes que tengan alguna hemoglobinopatía S, C, D y E. También está pues, certificado el método por la NGSP y la IFSC. Y por último les presentamos nuestra última tecnología por Bio-Rad, es el equipo D100. Este equipo también utiliza la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC. Incluye una tecnología de identificación por radiofrecuencia con los reactivos, la columna. Entonces podemos ingresar los reactivos y el analizador va a identificar inmediatamente el volumen del reactivo. En el caso de la columna nos va a identificar las inyecciones que tiene de sobra y las que les faltan para vencerse. Con el prefiltro lo mismo. Este analizador procesa una muestra en tan solo 45 segundos, lo que nos da un volumen de 80 muestras en 1 hora. Y el cartucho de análisis tiene una vida útil de 10.000 muestras o 90 días una vez destapado el cartucho. Si en el de 10 y en el Variant el cambio de cartucho es un procedimiento sencillo, en el de 100 es mucho más sencillo, es un procedimiento que llega a durar 2 minutos máximo. Al igual que en las anteriores 2 tecnologías, el de 100 utiliza sangre total, no se requiere destapar tubos. También tiene aquí a la derecha la bandeja de entrada de los racks, que alcanza para 10 racks de 10 muestras, para un total de 100 muestras. Y los resultados no se van a ver alterados en aquellos pacientes que tengan una hemoglobinopatía S, C, D y E. La metodología también está certificada NGSP e IFSC. Y tiene un sistema advisor integrado. Este sistema advisor le facilita al bacteriólogo o al usuario del analizador la validación del resultado. Este sistema advisor se configura, se le indican los criterios que debe tener el cromatograma y los resultados para que sean validables y facilita el trabajo del bacteriólogo o del usuario que lo esté utilizando para su validación.
Tiene una pantalla integrada, la pantalla es táctil y es de fácil manejo. Y por último, aquí les compartimos un ejemplo del informe de resultados. En este caso es de el Variant 2 Turbo. La cromatografía, pues es ese método que utilizamos en el laboratorio clínico para separar los componentes de una mezcla. En el caso de la hemoglobina, separamos los componentes de la hemoglobina. Entonces, el analizador detecta la hemoglobina 1A, la 1B, la hemoglobina fetal, la hemoglobina lábil, la hemoglobina 1C, que es la que que tiene mayor interés clínico, y una hemoglobina subcero. Entonces, en el hemocromatograma observamos en el eje X el tiempo. Este caso es de un variant porque dura minuto y medio. Y en el eje Y el porcentaje de la hemoglobina. Entonces, observamos estos picos que se van detectando a medida que pasa la muestra de sangre por la columna y el detector del analizador. Entonces, los primeros picos corresponden a la hemoglobina 1A, hemoglobina 1B, hemoglobina fetal, en caso de que un paciente adulto la tenga, y el pico que se resalta es de hemoglobina 1C. ¿A qué corresponden estos resultados que recibimos cuando nos hacemos las pruebas en el laboratorio de 7%, 8% o 5% en un paciente sano? Corresponde al área bajo la curva que hace referencia a la hemoglobina 1C. En este caso, aquí está resaltada. Entonces, por ejemplo, en este paciente, el 5.5% de esa área bajo la curva corresponde a la hemoglobina 1C. Y de allí se toman las decisiones para el tratamiento clínico del paciente. Si quieren otro espacio para detallar aún más los resultados que nos arrojan los cromatogramas de la metodología HPLC, por favor déjennoslo en los comentarios. Y pues estos son nuestros datos de contacto, Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Los datos de nuestro contact center. Tenemos también pues servicios en Panamá y en Ecuador para que nos contacten. Entonces, pues bueno, les damos los invitamos a dejar las preguntas en el chat. Veo que no tenemos preguntas en este momento. Cualquier inquietud adicional que tengan, por favor, no duden en comunicarse con nuestro contact center. Y los invitamos a dejar en la encuesta de satisfacción los comentarios y los temas futuros que quieran ver en nuestros webinars. También les recordamos que el webinar que tuvimos la semana pasada está disponible en la página web de Quick. Allí lo pueden ingresar y asimismo este webinar de hoy también quedará allí grabado. La próxima semana los esperamos el jueves también a las 6 de la tarde para continuar con este ciclo de webinars sobre el estudio de la diabetes. Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación. Estamos para servirles.